ministro de Educación sobre esta brecha que existe entre los escolares que aún no acuden a clases presenciales. Escuchemos. Las universidades son instituciones autónomas, pero también estamos empezando el trabajo para regresar a la presencialidad o la semipresencialidad. ¿Hay un estimado de fecha para las universidades y institutos? Pues justamente le estoy diciendo que la próxima semana ya son los profesores incluidos y todo el personal de estas universidades e institutos. Ministro, buenos días. Si nos permite, por favor. Dice dos preguntas más, ministro, sobre ayer el cuestionamiento del presupuesto de educación. Se le consulta al ministro Juan Cadillo sobre el presupuesto asignado a educación el día de ayer en el Congreso de la República. De más de 2.500 millones, esto es clave y fundamental reconocerlos. Las brechas presupuestales son amplias, hay que ser responsables financieramente, eso es un aspecto clave para no fomentar la inflación y otros aspectos conexos, pero a la vez también existe lo que denominamos la innovación y la creatividad. Dentro de este marco estamos trabajando con profesores innovadores para desarrollar un conjunto de estrategias que nos permitan abarcar diferentes aspectos y problemas educativos, ¿no? Claro, pero la pregunta no es ella, sino la pregunta es por las brechas. Hay colegios sin agua potable, hay colegios con condiciones que no son las adecuadas. Mira, si consideramos las brechas, tenemos más de 100.000 millones de soles que necesitamos para cubrir estas brechas. Entonces, solo el presupuesto de todo orientado a educación llega con las costas de 35.000 millones. Ministro Ceballos, ¿cómo está? Muy buenos días. Consultas ahora para el ministro de Salud, Hernando Ceballos, sobre algunos inconvenientes en vacunatorios en donde personas no han sido vacunadas a pesar de estar dentro del padrón porque no vivían en zonas cercanas al lugar a donde acudieron. Seguramente aquí local, porque en realidad la vacunación es para todos los maestros del país, tanto de la zona rural como de la zona urbana, ¿no? La brecha que tenemos es efectivamente de más de 177.000 maestros que deben ser vacunados. También la mayor parte son de la zona urbana, porque todavía tenemos más de un 57% de los maestros de zona urbana no vacunados. En el caso de la zona rural es un poco menor. Allí tenemos más del 66% de los maestros vacunados. Entonces hay que cerrar esta brecha. ¿Para qué? Para crear condiciones. Luego el Ministerio de Educación seguirá adelante con los aspectos técnicos que permitan efectivamente retornar a clases, ¿no? Ya esto depende del Ministerio de Educación, pero creo que el Ministerio de Salud debe seguir cumpliendo en ir vacunándolo más masivamente. Y es importante señalar que bueno, este vacunatón de este fin de semana es hasta los 32 años en Lima, pero la meta que tenemos este mes de septiembre es, bueno, primero vacunar hasta los 30 años a toda la población y además ir avanzando. Nuestra meta final en el mes de septiembre es acercarnos a los 14 millones de peruanos con las 2 dosis, lo cual significaría el 50% de la población objetivo en nuestro país. Ministro, buenos días. Hubo sesión del Consejo de Ministros. ¿Se ha determinado la permanencia del señor Iber Maraví, ministro de Trabajo, en el gabinete? ¿El presidente Castillo lo ha hecho de esta manera? No, ese tema no está en la sesión del Consejo de Ministros porque es una decisión del presidente, no del Consejo de Ministros. Ministro, una consulta respecto a la vacunación de los profesores. Consulta ahora sobre la vacunación a los maestros, si es que ellos deben estar ya en la lista de la plataforma de Pongo el Hombro. Convenientes, ¿no?, en el acceso a la vacuna, pero definitivamente la meta es vacunar, ¿no es cierto?, de aquí a la primera semana de octubre a todos los maestros del país. Ministro, y dentro del gabinete ministerial, ¿cuáles son los...? Consultas al ministro de Salud, Hernando Ceballos, sobre cuestionamientos a Iber Maraví, ministro de Trabajo, incluso sobre la moción de interpelación que ha planteado en el Congreso de la República y al hecho de que el presidente no se pronuncie al respecto. El Ministerio de Salud, que son, por un lado, de mucha responsabilidad, porque la eventualidad de la tercera ola existe y tenemos que cuidarnos, y la responsabilidad del Ministerio de Salud es muy grande porque afrontamos una situación en general del sistema de salud muy complicada de hace décadas, pero también con mucho optimismo por la velocidad con que estamos avanzando, porque tenemos una mayor dotación de vacunas en el país que se han podido gestionar y se han adelantado, ¿no? Tenemos en este momento cerca de 13 millones y más todavía de vacunas para el mes de septiembre. Vamos a trabajar aún más en la descentralización de la vacuna. Estamos disponiendo en los gobiernos regionales la ampliación de los horarios de atención en los centros de salud, que se empiece a vacunar en los centros de salud.
triplicar el número de brigadas para que podamos acercarnos a los que no han cumplido con la segunda dosis, que todavía tenemos una brecha importante. ¿Cuál es la brecha? La brecha que tenemos es más de 1 millón de peruanos mayores de 50 años que no han completado su segunda dosis todavía, y necesitamos resolverlo porque ustedes saben que la mayoría de los pacientes que se complican o fallecen en las unidades de cuidados intensivos son los que no tienen una vacunación completa y son personas mayores. Ministro, evaluando la aplicación de la tercera dosis, ministro. Ahora se le pregunta sobre una nueva variante de la COVID-19 en Colombia y también sobre las variaciones de la variante Delta en el país. El país haciendo muestras, de hecho hemos incrementado el número de muestras, estamos en casi 10.000 muestras diarias que hace el Instituto Nacional de Salud y vamos a seguir insistiendo. Sabemos las limitaciones de nuestro sistema de salud para hacer temas de prevención, sobre todo cuando se habla de pruebas moleculares, de laboratorios, pero seguimos trabajando en ese camino, ¿no? Por supuesto que todas estas variantes y seguimos atentamente cómo va evolucionando las variantes que se presentan a partir de la COVID. No, en este momento no. ¿Sigue evaluando la aplicación de una tercera dosis de vacuna contra la COVID-19 como ya se realiza en otros países del mundo? No, en este momento no está planteada una tercera dosis en nuestro país. Primero que no es imprescindible para detener la elevada cantidad de contagios. Y lo que necesitamos ahora, y sí es urgente en nuestro país, es que tengamos las 2 dosis la población peruana. Todavía, desde el punto de vista epidemiológico, nosotros avanzamos en lo que es la población objetivo, que es la población mayor de 12 años, ¿no? En esa población estamos en el 30% de la población con 2 dosis y el 38% de la población con una sola dosis. Necesitamos acercarnos, ¿cierto?, como lo hemos señalado, a fines de septiembre al 50% de la población con 2 dosis de la población objetivo correctamente vacunada, porque a fin de año de todas maneras debemos llegar a tener toda la población mayor de 18 años correctamente vacunada con las 2 dosis. Ministro, vamos a acelerar. ¿Se han registrado nuevos casos con la variante Delta y si es que estos han llegado a hospitalización? Sí, estamos siguiendo el crecimiento de la variante Delta, ya estamos acercándonos a los 200 casos en el país. Por suerte no tenemos decesos por esta variante actualmente en nuestro país, pero eso no tiene que hacernos bajar los brazos, todo lo contrario, ¿no? Pero yo lo que quiero es enviarle un mensaje a la población de no bajar los brazos. Es verdad que en general hay un descenso de la cantidad de casos en el país, pero la experiencia que tenemos en distintos países del mundo es que hay un incremento muy rápido con las variantes que tenemos de este virus. Así que hay que seguirse cuidando, acercándose a vacunar. En este momento hemos logrado tener suficiente cantidad de vacunas para vacunar a millones de peruanos. De hecho, mañana llegan 2 millones de vacunas a nuestro país y el día 6 llegan 3 millones más de vacunas a nuestro país. Esa es una noticia muy buena, pero necesitamos que la población responda, que la población acuda de manera ordenada, que se fije en su programación para acudir a los distintos vacunatorios y a los centros de salud y acceda a abrirle las puertas a las brigadas que se están expandiendo, que están trabajando en todos los lugares del país. Ministro, para terminar, ¿el señor Iber Maraví participa de todas las reuniones del Consejo de Ministros? Con distintos gobiernos regionales en la medida que distribuyamos correctamente las vacunas, que esto va a ser durante la próxima semana, que ya en varias regiones se empiece a ampliar el horario de atención de los establecimientos 1-4. Una última consulta, ya en temas políticos, ¿cuál sería la respuesta? Se le consulta al ministro de Salud sobre las respuestas que daría la bancada de Perú Libre ante la moción de interpelación para el ministro de Trabajo, Iber Maraví. El gobierno me parece que es un tema de responsabilidad por la gobernabilidad en el país. La gente lo que quiere es que se empiecen a resolver los grandes problemas nacionales. Esto no quiere decir de que el Parlamento tiene todo el derecho a evaluar el desempeño ministerial, pero creo que tiene que hacerse esto lejos de cualquier preferencia, digamos, política, sectorial, sino pensando en el país. Gracias. Sigue participando de todas las sesiones. Bien, se retira. Gracias, colegas. Gracias, colegas. Salud de la Unidad, José Granda. Pero anteriormente sí hemos visto al ministro de Trabajo, Iber Maraví, sobre todo en la última sesión del Consejo de Ministros, tal y como lo hemos informado anteriormente. Directo en directo, RPP Noticias.
Bueno, hemos escuchado declaraciones tanto del ministro de Educación como el de Salud en la gran unidad escolar José Granda de San Martín de Porras, donde estuvo el presidente de la República también, pero él no contestó a las preguntas. Vamos a tomar